Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este stream de Filosofía de Closet. Es el segundo stream que tenemos. Como siempre, va a ser ya costumbre que me acompañe Federico. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Muy bien, pues yo soy Cecilia y hoy tenemos preparado uno de los temas que habíamos dejado pendiente en el primer stream, Ujú. que justamente pues había causado mucha polémica todo esto de las redes sociales y por ahí nos desviamos un poco con el existencialismo y con Camus y demás, entonces quisimos retomar este tema. Y pues sí, en estos días justamente estábamos hablando Federico y yo sobre toda esta cultura que hay, que se llama cultura de la cancelación, toda esta idea también que hay en torno a la polémica que causa un tweet o que causa un post en Facebook y todo lo que se genera detrás, ¿no? Y bueno, con eso también me vinieron a la mente algunos otros autores, pero antes de empezar con eso me gustaría que tú dieras la entrada a este tema. Ah, bueno, justamente como decías, la otra vez estábamos platicando, hablamos realmente de muchos autores y de como varias formas en las que se podía ver la filosofía aterrizada y la literatura, porque pues, bueno, son nuestras ramas que vamos a tratar. Pero Sí. platicamos sobre todo de dos autores que salieron muchas veces, que fueron Camus y Sartre. Y en este caso se nos ocurrió aterrizar precisamente la idea de, o sea, lo que pasa con Sartre en en la idea de las redes sociales, una idea bastante moderna o bastante actual, digamos. Em, Todo a partir de una obra que tiene Sartre que es A Puerta Cerrada, o en inglés Sin Salida, en la que menciona esta famosa frase de el infierno son los otros. Eh, la obra es interesante porque, como un pequeño resumen, llega un cuate al infierno, no te dicen tal cual que es el infierno, sino es una habitación con un estilo victoriano. Y muy bien amueblada, muy bonita. Y su más grande queja es que no hay cepillo dental. Que es algo en lo que insiste, o sea, y que primero tiene mucho miedo y entonces no sé cómo decirlo, como eh, botones, Ajá, como el botón, el cuate que exactamente. lo lleva el asistente, digamos, del infierno, que lo está llevando ahí, le dice, o sea, como de, pues primero te estabas con mucho miedo y ahora lo que me estás preguntando es si hay un cepillo de dientes, pues siempre pasa con todos. Y él se queda solito ahí. eh, y poco después entran dos mujeres. Una primero, se conocen ellos dos y luego otra. De hecho, la primera mujer, al ver a este hombre, se espanta y dice, sí, seguro vas a ser mi verdugo. Y él dice, pues me ves cara de verdugo. Y dice, bueno, quién sabe. Eh, Perdón que te interrumpa, pero esa primera interacción que tienen esos dos personajes es demasiado interesante, ¿no? Ujú. Porque ¿cuál es la primera impresión que tiene ella sobre él? La de un verdugo. Al rato voy a retomar esa parte, pero sí es sumamente llamativa cómo interactúa con esta idea de, sí, seguramente tú eres mi verdugo. Perdón por la interrupción. No, no Sí. hay problema. ¿Qué pasa con la segunda mujer también en otra forma? Porque cuando entra esta segunda mujer, si no recuerdo, bueno, ahorita busco los nombres, pero cuando entra esta segunda mujer, lo encuentra al hombre con la cabeza entre sus manos, ¿no? O sea, con una postura bastante derrotada. Y ella dice, no, no, no levantes la vista porque ya sé quién eres y ya sé, o sea, qué es lo que me voy a encontrar ahí. Y ella cree que es un cuate que se suicidó por su culpa, básicamente, ¿no? O sea, que se dio Sí. un tiro en la cabeza y que lo que va a encontrar es muy de película de terror, va a levantar la cabeza y va a tener el hueco y va a tener como que enfrentarse precisamente a sus demonios, propiamente dicho, o a las consecuencias de sus acciones. Y es justo ahí como Sartre está planteando en esta obra, en la entrada de estas dos mujeres, en una forma no tan sutil, pero sutil, los temas y el tratamiento de sus temas. De hecho, digo que no tan sutil, pero sí sutil porque todo el tiempo te están diciendo, no, 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 ¿cómo crees que voy a ser tu verdugo? No, 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 o sea, pues, yo no soy quien tú crees que soy. Yo, Exacto. pero precisamente termina pasando eso, ¿no? Termina pasando que el otro, por eso es el infierno son nosotros, es quien está recordándole.
Ahora, em, creo que no somos los primeros en hacer una relación entre Sartre o esta idea del infierno es el otro y las redes sociales. Lo he visto mencionado, aunque no realmente tratado como más allá de, pues sí, está chistosa la idea, ¿no? Está cagada. O sea, más allá de eso no lo he visto. No sé tú. No, yo no me he encontrado con una lectura de ese tipo. Lo que sí me he encontrado es con una lectura de corte ético, donde se pone en tela de juicio cuál es la relación que tienen las personas, cómo es la interacción que tienen los sujetos o la relación intersubjetiva, que es lo que suele llamarse en ética, pero no lo había visto aterrizado en un contexto ya contemporáneo como es justamente las redes sociales, lo cual es sumamente llamativo porque cuando vemos la interacción que tienen estos internautas, los usuarios, es justamente la de juzgar al otro a partir de lo que están observando, a partir de cómo se están mostrando. Entonces eso es muy llamativo porque la forma en la que se están mostrando estos personajes da una pauta para que tengamos cierta noción de cuál es su aspecto, cuáles son sus intenciones, cuál es su forma de pensar e incluso los ademanes que tienen y la gesticulación es una forma de determinar qué personalidad tiene, qué carácter moral incluso tienen estos personajes. Algo que me llama muchísimo la atención de esta obra de Sartre es cuando las dos mujeres están interactuando y una de ellas funge como un espejo, porque la está maquillando. Y eso para mí es el gran detonador de la obra, porque lo que le está pidiendo, la que la está maquillando, es que confíe en el juicio de esta que sí lo está viendo, porque no hay espejos, ¿no? Y confiar en el juicio del otro es demasiado fuerte, porque es, como decía Levinas en algún momento, es desnudarte prácticamente, es hacer un pacto de lealtad. Entonces, dejar que el otro te juzgue a partir de sus ojos es una carga muy fuerte porque pareciera que ahí recae el concepto de identidad. Yo soy a partir de lo que el otro me muestra que soy. Que las No mujeres sé son, nada más como, bueno, dos notas que me parecen importantes ahí. Uno de los nombres, porque dije que lo iba a revisar rápido y lo revisé, es la primera que entra es Inés, que es una mujer lesbiana que engaña, digamos, a una amiga para que termine abandonando al novio y que se vaya con ella. Y la otra es Estelle. Y Estelle es una mujer que está muy interesada en cómo le están viendo los demás, en cómo justamente lo que están pensando de ella. Vamos bien, o sea, los tres están muy interesados, pero es quizá ella la más obvia. Otra cosa importante que dijiste es que mencionábamos, y creo que vale la pena aterrizarlo aquí, mencionábamos que hay varias cosas que van a encontrar en estos cuartos. O sea, es un cuarto amueblado estilo victoriano, o sea, en la que se quejan de que no hay cepillo de dientes. Pero también otra cosa que falta, que es bastante importante, es faltan los espejos. No hay espejos en todo ese lugar. Entonces, la única forma de reconocerse es a partir del el otro. En el que ellos no pueden ver su propia imagen, no pueden definirse a sí mismos. Por eso, cuando Estelle trata de arreglarse, porque primero llega muy preocupada y luego como que ya que ve que no hay como peligro, entre comillas, lo primero en que se preocupa es en arreglarse, si se ve bonita. Sí. Y es cuando ella insiste en que no hay espejo, no hay, ni siquiera el que yo traía, hasta me lo quitaron. Y Inés le dice, bueno, pues yo voy a ser tu espejo, mírate en mis ojos. Ay, no, pero qué reflejo más chiquito. Y dice, bueno, pues yo te puedo decir, mira, sí, te ves preciosa, te ves así. Tiene también un poco que ver con las preocupaciones de estos personajes o de estas personas sobre quiénes son. Exacto. Sí. Que de hecho una de las grandes preguntas que me parece fundamentales para la existencia humana es justamente saber quiénes somos. O sea, cuando llega la pregunta quién soy o qué soy o cómo soy,
interiormente, o sea, existencialmente es una carga muy fuerte y es una pregunta demasiado fuerte porque estás buscando la manera de diferenciarte de los demás. Y ahí es donde muestra un poco de polémica toda esta idea de la búsqueda de la diferencia y la búsqueda de la igualdad al mismo tiempo en un discurso contemporáneo, porque justamente estamos buscando diferenciarnos, resaltar, pero al mismo tiempo estamos buscando o luchando por la igualdad, ¿no? Entonces, esos dos puntos se contraponen, a mi juicio, cuando vemos justamente el discurso existencialista, porque ¿qué me hace ser igual a ti, pero al mismo tiempo qué me hace diferente de ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos define como seres humanos? ¿Qué es lo que nos define como seres? Yo de hecho diría que la gran pregunta quizá al menos hasta ahorita de nuestro siglo está tildada la identidad de quiénes somos, Sí. cómo nos definimos. O sea, a mi parecer, una de las razones por las que empieza esta explosión de la pregunta en nuestro siglo es por por la llegada de los videojuegos. No tengo Ok. no tengo un sustento teórico así como, pero lo que sí veo es que con los videojuegos empezó a haber mucho de que tú seleccionabas no nada más un personaje ya prehecho, sino cómo hacer tu personaje. Entonces, y quita que le cambiaras que fuera mujer u hombre, o sea, podías cambiarle, o bueno, puedes en muchos juegos cambiarle incluso la raza. O sea, puede ser un minotauro si quieres, ¿no? Muchos juegos de estos son fantasía. Ujú. Eh, y en este videojuego tú no eres, o sea, en estos videojuegos tú eres realmente pues tu avatar. A veces ni siquiera hay, o muchas veces no hay ni siquiera una necesidad de voz, sino que hay un chat. Entonces ni siquiera tu voz se transmite, solo es las palabras. También otro punto ahí fuerte me parece que son los foros anónimos. El que fue y sigue siendo muy sonado es el famoso 4chan, en el que pues, el foro es anónimo y este anonimato te da una clase de poder Claro. y una clase de poder definirte, ¿no? O sea, no es por nada que muchos de los videojuegos que estoy mencionando se llaman juegos de rol, donde tú tomas un rol. Ujú. Incluso en algún momento veíamos una novela que se llama RPG Juego de Rol, Claro, sí. que es una novela japonesa de policíaca, que trata todo el misterio policíaco está enfocado en un blog en el que se hace una familia virtual. El hombre asesinado, la persona a la que asesinan, hace una familia virtual. Y los sospechosos son los miembros de esa familia virtual. Pero como son meramente nombres en el internet, o sea, incluso ni siquiera en todos los casos son nombres, son el hijo, la mamá. Si no El recuerdo papá. mal, la mamá no tiene nombre, es No. mamá. Y el Sí. papá tampoco tiene nombre, es papá. Entonces, Ujú. que están lo dicen, ¿no? Están jugando a la casita, pero jugando a la casita a un nivel superior, sobre todo porque este hombre tiene ya una familia, que de ahí viene, insisto, todo el misterio en esta novela. Otro videojuego, y ahorita me dices qué opinas tú de esto, pero otro videojuego que pasa esto se llama Second Life, digo, segunda vida, literalmente, en el Sí. que, y quiero enfatizar que no estoy diciendo que está bien o mal nada de esto, nada más es que esto existe y de aquí están empezando a generarse estas preguntas. Porque cuando yo ya no estoy limitado a mi cuerpo, cuando yo ya estoy trascendiendo al cuerpo a partir de las conexiones, como lo podemos ver ahorita, no estamos en un uno a uno, en una conversación física y aún así estamos conectados. Entonces, Sí. incluso los espectadores pueden ni siquiera comentar, pueden estar nada más un mero número. eh, Digo, para nosotros, mientras que nosotros los estamos, o sea, sabemos quizá que una estadística, ¿no? Muchos, tanto en YouTube como en Facebook también, te vienen cuáles son las estadísticas, cuántos te han dado te gusta, cuántos, nunca sabes quiénes son, porque no te dan Sí. esos datos, por cuestiones de privacidad importantes, me parece, pero sí te dan este número, entonces tú sabes que alguien entró, alguien te está viendo. Y eso también es importante en las, perdón, vistas de Facebook y de Twitter, que tú no necesariamente en eso, si no tienes una página, digamos,
una marca o de un negocio o de una revista, tú no necesariamente sabes quiénes o cuántas personas entraron a tu perfil. Hasta se han visto que han salido scams para robar información, estafas para robar información a partir de baja esta aplicación y te decimos quiénes han entrado, ¿no? Y pues sí, le das tu password y pues ya se robaron tu información. Pero no sé qué opinas de esto, de la identidad. Sí, de hecho, ahora que mencionas todo este juego de que hay de roles que permanecen tanto en los videojuegos como en internet, con este nombre o nickname, perdón, o usuario, son justamente formas en las que uno se puede escudar para tener este anonimato, ¿no? Una de las cuestiones que no me agradan justamente de las encuestas o cuando piden una opinión o por ejemplo cuando pido yo comentarios sobre un curso al final, no me agrada que no pongan el nombre, porque justamente a través de ese anonimato se pueden escudar para decir muchas ideas y deslindarse completamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta justamente poner al límite esa responsabilidad, que tal vez abuso mucho de esta imagen sartriana o nietzscheana, no sé, pero el punto es que me pone a reflexionar justamente el anonimato, ¿no? ¿Hasta qué punto el anonimato es un arma de doble filo? Me parece que siempre que se usa el anonimato es un arma de doble filo, porque como puedes confiar completamente en lo que te está diciendo, como es una manera de poner una barrera o una excusa de decir, me deslindo completamente de lo que dije porque no está ahí mi nombre, no le está dando identidad a mi mensaje. Y eso me recuerda mucho a otro filósofo que es contemporáneo y que sí ha analizado las redes sociales, que es Byung-Chul Han, ¿no? O sea, Byung-Chul Han, ¿qué es lo que hace? Tiene una N cantidad de libros que hablan justamente de cómo nuestra sociedad él la denomina que estamos en una, digamos, en un imperativo de transparencia. Estamos constantemente exhibiéndonos porque sabemos que estamos siendo observados por el otro, pero esa necesidad de sentirse observado también nos recuerda un poco a esta sensación del panóptico, ¿no? El panóptico digital es lo que va a nombrar él, retomando esta idea de, pues ya sabemos, ¿no? Que retomó Foucault y que retomó también esta idea de Bentham para crear esta cárcel y que también lo vemos, por ejemplo, con esta noción de George Orwell que es Big Brother, ¿no? Toda esta, digamos, red de sentirse observado, de sentirse juzgado, no solamente se ve en la era digital, vamos a llamarlo así, sino que volvemos a lo mismo con Sartre, ¿no? Todo el tiempo nos vemos, o nos sentimos más bien, nos sentimos juzgados porque nos sabemos observados. Y en la parte de la digitalidad como que eso se potencializa. Y ahí es donde me agrada muchísimo la teoría de Byung-Chul Han o la propuesta de Byung-Chul Han, porque concuerdo con él al momento en el que dice que estamos en una sociedad pornográfica, o sea, en la exhibición total, ¿no? O sea, no es el porno ese de 3X, sino Y el es... porno sexual, ajá. Ajá, sino que es simplemente me desnudo ante el otro, me revelo ante el otro y le pongo al otro la disposición para que me juzgue a partir de ese material que está en la digitalidad. Y eso me parece que roza con uno de los grandes límites que es la censura, el linchamiento, la nueva caza de brujas o la cacería de brujas que hay también en torno a estos medios, ¿no? Sí, antes de entrar en eso, o sea, porque creo que es uno de los factores, es mucho más fácil cuando eres cuando estás desapegado. Pero antes de entrar en eso, o sea, sí, me parece que la idea de la mirada es importante. Y nada más aterrizándolo, o sea, tenemos por un lado la idea de la mirada de Sartre, en la que tiene una analogía bastante interesante, que tiene que ver también con la mala fe, ahorita lo mencionamos, pero tiene una analogía bastante interesante en la que te dice, tú tienes a un hombre viendo a través de una puerta, ¿no? De la rendija de la puerta. O el orificio de la llave de la puerta. Y este hombre está espiando un cuarto. Y en el momento que el hombre escucha pasos atrás de ti, se da cuenta de lo que está haciendo, se da cuenta de quién es. Y entonces hay una autorreflexión de la que no existía o no era consciente en ese momento. Entonces esta autorreflexión va a
hacerlo objeto, se va a cosificar a sí mismo. Es decir, tú eres, frente a la mirada del otro, te vuelves una cosa. Porque tú estás entendiéndote que el otro te está viendo y cómo te está juzgando. O sea, aunque el otro no te esté juzgando así, o sea, ya la mera mirada te está haciendo algo. Esto de hecho se ha visto en una forma muy interesante con tanto cámaras de seguridad como incluso caritas dibujadas que cambian la forma de actuar de la gente. O sea, el hecho de que haya una cámara de seguridad aunque no esté conectada, aunque sea de juguete, va a hacer que la gente se porte mejor, o sea, más bien, o en una forma más cercana a la legalidad, digámoslo así. Y también ha habido ciertos experimentos en los que les dejan, digamos, dinero y te dicen toma un billete y hacen el mismo experimento pero con un dibujo de una cara, o sea, unos ojitos, y la gente tiende a respetar más el solo tomar un billete cuando están los ojitos que en el otro caso, que si no hay nadie que te esté observando exactamente cómo actúas. Entonces, ese es por un lado Sartre. Por otro lado, estabas diciendo el panóptico, que la idea del panóptico es esta cárcel en la que tienes una como torre en medio y desde la torre te están viendo, o sea, el que está dentro de la torre puede ver hacia todos lados sin que lo vean. ¿Sí? Entonces, que bueno, eso viene, si no recuerdo mal, en Vigilar y Castigar de Foucault, está retomando el concepto y aquí lo retoma o retransforma Byung-Chul Han, que lo retransforma a partir ya de las redes sociales, que de hecho me parece que se aterriza, de todos lo menciono, pero me parece que se aterriza muy bien en cómo lo estábamos diciendo ahorita, ¿no? Tú, o sea, nosotros, como en nuestra página de Facebook, o en Twitch, o en YouTube, sabemos si alguien entró a ver nuestro video. No sabemos quién. Eso, o sea, sabemos que estamos siendo vistos. Quizá no es tan claro en tu Twitter personal o en tu Facebook personal, pero también sabes que alguien puede entrar a verlo. Digo, hay sistemas de seguridad en los que puedes ver que nada más tus amigos, pero de todos modos es interesante, ¿no? O sea, como se está abriendo estas ventanas, en el último caso, en forma, pues, sin ningún problema, ¿no? O sea, uno está dándolo en forma voluntaria, esa es la palabra. Justo. Justamente eso es lo que va a reforzar Byung-Chul Han con esta idea del panóptico, que gracias por explicarlo, yo nada más así lo pasé de largo, pero justo esta idea de lo voluntario, o sea, nadie te está obligando a que tú subas información sobre ti, nadie te está obligando a que interactúes con otras personas, nadie te está obligando a que subas X o Y información, sino que todo es una forma de, incluso él lo dice, de confesarse, ¿no? Ya la sinagoga ya no es este templo religioso, ya no necesitas al sacerdote, ya no necesitas el latigazo de la autoridad o de la imagen del padre para confesarte, sino que simplemente requieres una cuenta, un nombre de usuario o un nickname y ya, con eso basta para que entonces tú pongas en marcha justamente la revelación de tus gustos, de tus preferencias, y a partir de ahí, de ese todo despliegue de información, él justamente va a criticar que este concepto de lo pornográfico, pero también la idea de es que ese vigilar y castigar de Foucault, y ese es el gran, digamos, error de Foucault, que ya no cabe en nuestro contexto, es creer que necesitas de una imagen externa como si fuera un dios ahí que te está vigilando y que está manipulando tus acciones porque te sabes vigilado, sino que ya todo se interioriza. O sea, tú te sabes, tú te sientes vigilado, pero no es porque hay una carga externa, sino que ya se vuelve interna. Entonces, también ese estudio que hace Byung-Chul Han de cómo traspola, digamos, la imagen de autoridad o la imagen de Dios o la imagen del panóptico externa se vuelve interna. Y ya uno mismo se está autorregulando y autoflagelando por todas las cuestiones que está haciendo sin necesidad de tener una imagen externa que te esté, digamos, manipulando o indicando qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Que eso también puede tener ciertos tintes, ¿no? Porque cuando uno postea algo, inmediatamente sabe, o sea, de entrada que ya lo está diciendo porque requiere una reacción, o sea, está esperando una reacción.
Y lo vemos con Facebook, ¿no? Hay reacciones. Me gusta, me encanta, me importa, me enoja, ¿no? Lo cual también lo simplifica. De hecho, algo que se le menciona mucho a Facebook es que en todo este tiempo no hay un no me gusta. Metieron el me enoja, pero no es lo mismo el me enoja, no me gusta. Exacto. Es una reacción distinta. Y esto tiene mucho que ver también con una mayor dificultad, digamos, de acceder a este no me gusta. O sea, para tú decir que no te gusta algo, tienes que comentar, que ya es un paso mayor, porque ya tienes tú que ponerte en la línea, aunque incluso con un nombre de usuario ya te estás poniendo en la línea, mientras que en el otro nada más es la reacción. O sea, ¿y qué dice esa reacción? Dice muchas cosas. Por eso, entre todas las que han añadido, no viene no me gusta. De hecho, si ves, todas son o positivas o tildando positivas a excepción del me enoja. También no me parece gratuito que sea el me enoja. Veía que es mucho más común que la gente reacciona a algo que le enoja y que lo comparta y que se vuelva viral, que tiene que ver, y ahorita entramos si quieres con esta idea del enjambre, que supongo que es la que querías aterrizar, pero sí. Tiene que ver con las turbas iracundas de de Twitter. Pues sí, con estos linchamientos. Más allá de que sean o no sean justificados, o sea, es muy complicado decir si lo son o no. Y sí, también con Sartre, y me regreso a él nada más para hacer como la diferencia, que también yo menciono que es muy moralino de pronto, muy tiene un dios. Sí, rosa con un concepto moral muy fuerte, ¿no? Y creo que ahí la diferencia es que por ejemplo, este texto de a puerta cerrada sin salida, la idea es que el otro te está definiendo también porque lo que tú ves que conoce de ti, la fuerza que tú le estás dando en cierta medida, esa fuerza se la das involuntariamente porque tal vez en el ejemplo uno de los protagonistas de esta obra es un cobarde, un cuate que se va de la guerra y decide no participar, y lo trata de justificar, pero lo que no quiere es que lo tilden precisamente de cobarde, y ahí es él quien se está autoachacando eso a partir de la mirada de los otros. O sea, porque pues sí, probablemente alguien va a pensar que es un cobarde, aun cuando estuviera justificado, probablemente va a haber entre los millones de personas una que lo va a pensar. Y él trata precisamente de convencer a esa persona que es en la obra Inés, mientras que tiene a la otra persona a la que la verdad es que le da igual si es un cobarde o no. O sea, con que sea, literal le dice, pues con que seas hombre, pues por mí está bien. Es más que suficiente, que me digas bonita, ¿no? Entonces, y esa creo que es una distinción. La otra cosa creo que importante es que toda nuestra huella digital, no toda, pero mientras más creces, más callo agarras. Y que esta huella digital se va a tildar a una ficción. Es decir, ahora, ¿qué tanto somos realmente ficción aún sin esa huella digital? Es decir, lo que estás publicando, y ha salido, ¿no? De influencers que se toman una foto como si estuvieran en una playa y pues nada más arreglaron bonito el jardín para que pareciera playa, ¿no? Lo estoy llevando a un extremo, pero incluso el cómo estás, qué ángulos estás tomando, qué información estás subiendo, ya lo está volviendo un poco ficticio. No sé qué opines. Y con la idea de juego de rol, perdón, antes de mencionarte, yo me preguntaría si no podríamos incluso llegar a la conclusión, o no se ha llegado, más bien dicho, a la conclusión de que todo es un juego de rol, ¿no? O sea, estamos al final jugando a ser adultos responsables, o jugando a ser influencers, o jugando a ser escritores, filósofos, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me puede decir que es que el médico no está jugando a ser médico, o el científico no está jugando a ser científico, está siendo científico, pero no sé. ¿Qué opinas tú con esta idea? Sí. Bueno, ahí sale mi vena romántica, es inevitable. Me parece que algo que es muy rescatable de los románticos es justamente esta idea del juego, ¿no? Esta idea de
no es que la vida sea un juego de, bueno, hay que tomárselo todo a la ligera, sino justamente como dice Nietzsche por ahí, tal vez vale la pena tomarse las cosas menos en serio porque ya no las hemos tomado demasiado en serio, ¿no? O sea, como que hay que tomar cautela por todas estas cuestiones que nos hemos tomado demasiado en serio. Y me parece que rescata también esta idea del romanticismo, la idea del juego, pues, ¿qué es el juego, no? En algún momento recuerdo que surgió esa discusión en otro escenario y justo yo pensaba, bueno, es que ¿qué es el juego? Si lo vemos, por ejemplo, con esta idea de Roland Barthes, que es el juego como la preparación del niño para lo que tiene que hacer en la sociedad y busque un lugar, lo ves también, por ejemplo, en Robert Musil, ¿no? La educación es justamente en esta novela de El estudiante Törles, Las tribulaciones del estudiante Törles, vemos que la educación, ¿qué es este pequeño lugar donde van a hacer juegos justamente para poner a prueba su personalidad y definir qué lugar en la sociedad quieren tener. Ves hasta el niño súper autoritario, violento, que cree que ese es el único mecanismo para tener autoridad y tener un lugar en la sociedad, hasta ves al pobre niño inocente que dice, ok, no tengo de otra porque me va a hacer daño, entonces prefiero mantenerme con vida antes de que me haga algo más grave o me haga daño, entonces lo obedezco, ¿no? Y que a eso mismo se puede traducir en algún momento con esta dialéctica del amo y del esclavo, tanto de Hegel como del amo y del esclavo, que es el acreedor y el deudor, que así lo va a llamar Nietzsche, ¿no? Como que esos roles siempre van a estar digamos, jugándose en nuestra sociedad, en nuestra forma de convivir. Y me parece que en ese sentido sí estamos jugando un papel, ¿no? No por nada tienes a los románticos y no por nada tienes también a algunos existencialistas, el propio Cioran en algún momento y Nietzsche también van a mencionar que pues esto es un gran escenario, ¿no? El mundo es un gran escenario y uno tiene que efectuar su papel. Ahora, ¿qué papel quieres desempeñar? Eso es el gran reto, ¿no? ¿Qué papel quieres desempeñar? Y no por nada también en el teatro griego vemos que se usaban máscaras, ¿no? Esa personificación realmente es una máscara en el fondo, ¿no? Ahora, hace poco estábamos revisando un grupo que tengo sobre el tema de la muerte, estábamos revisando a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, y una constante también en su poesía era la máscara. Entonces, es la forma en la que tú te posicionas en la sociedad, cómo quieres que te observen, cómo quieres que tus actitudes revelen algo de ti y no necesariamente eso eres en esencia. O sea, ahí estaríamos traicionando incluso lo que decía el propio Sartre, ¿no? Eres en la medida en la que tomas decisiones, en la medida en la que actúas, eso eres, eso hace que seas, ¿no? Eso moldea al ser. Pero, ¿qué pasa cuando ese ser o esas acciones tienen máscaras? Me parece que sí estamos cayendo en esta idea de constantemente estamos jugando un juego de rol y no es gratuito que hasta se nos hace énfasis, ¿no? Cuando analizan cómo está construida la sociedad. Bueno, es que no es lo mismo ser estudiante a ser profesor, ni es lo mismo ser profesor dentro de la universidad que fuera de la universidad. Y lo ves, por ejemplo, en estas relaciones donde el profesor sale con una alumna o viceversa, ¿no? Una maestra sale con un alumno y es así, bueno, es que adentro de la escuela no podemos, ¿no? Pero afuera sí. Entonces, todo el tiempo estamos cambiando de máscara, ¿no? Que South Park tiene en uno de sus últimos episodios, bueno, últimos en donde yo me quedé, tenía una burla de esa en la que los dos profesores empiezan a andar y entonces los cacha el papá de Stan, Randy, y se vomita y todo el mundo que se entera empieza a vomitarse de que tengan una relación dos profesores, ¿no? Es como si fuera, que si por ustedes son colegas, ¿no? Y pues se vomita. Que ahí te fuiste, es chistoso porque fuiste como a la inversa, o sea, empezaste, nos fuimos del siglo XXI a los griegos, me parece adecuado. En una cierta recapitulación podemos ver las máscaras del teatro griego, que también tenían mucho que ver con la idea de la catarsis, que es el tú encontrarte en la obra. Y, o sea, tú encontrarte en la obra en un
mira, esto es lo que te podría suceder. Digo, Exacto. es difícil, ¿no? O sea, piénsalo en un Edipo. Pero la idea era que sí se purgaba como una clase de no es pecados en los griegos, pero como de emociones o Sí, es la liberación en exceso de esas emociones que de alguna manera incluso te llevan a la reflexión. No por nada en la cultura griega tenemos que la religión, la tragedia y la filosofía van de la mano, ¿no? Entonces van estas tres connotaciones también alrededor de la catarsis, como esta liberación de la emoción, ¿no? Como purgar y, algo y la literatura del es alma. ajá, y mucho del inicio de la literatura se puede decir que es didáctico, didáctico incluso en un sentido moral. Sí, exacto. Que bueno, ahí podríamos entrar porque dice una alumna, cuando vemos algunas de los románticos, dice, bueno, por eso Platón no nos quería, ¿no? Le digo, sí, a los que dice que son mentirosos. Pero bueno, ese es un ejemplo. Sí, no, Voy a ahondar ahí, pero no no es podemos que yo ahondar. defienda a Platón, pero es que justo en algún momento también en otro grupo que tenemos de estudio de filosofía también salió ese tema de, bueno, ¿qué es el bien? ¿Qué son las ideas? ¿Qué es esto de los poetas? ¿Qué es el arte para Platón? Y nos dimos cuenta que justamente hay ciertos matices que se han perdido por esta lectura judio-cristiana que hemos estado arrastrando. Entonces, sí, depende mucho desde qué punto de vista estés leyendo a Platón. Si te quedas con una lectura medieval, bueno, tiene ahí mucha tela de dónde seguir surciendo, pero hay que tomar muy en cuenta también qué es lo que estaba pensando el Platón, el mismo Platón, el mismo Platón, Platón, el Plati para Platoncito, los cuates. el Plati para los cuates, justamente, porque es muy curioso cómo llega a esa conclusión y cómo vas comparando también otras ideas, ¿no? Ah, el Platón de los mochos es el que odian los que son mochos y no lo aceptan. Sebastián, ¿qué onda? Sí, bueno, ahí no sé tú qué opines, pero que como Platón viene de los homóplatos, un amigo le decía escapulón, porque ya no se llaman homóplatos, sino escápulas, entonces escapulón. Pero bueno, Escapulón. eh, justo, ¿no? Entonces pasamos de estas máscaras de lo griego a luego una, lo que hiciste básicamente una cita de Shakespeare, que es esto de all the world's the stage and all the men and women are merely players. O sea, todo el mundo es un escenario. Digo, eso es muy shakespeariano, claro. O sea, Shakespeare también tiene esta idea de que la vida no es más que un actor que tiene ahí como 2-3 minutos en el escenario y pues luego pues desaparece para no volver a ser visto. Sí. Y llega a su conclusión de que el sentido de la vida es nada más un idiota gritando lleno de ruido y de furia, ¿no? Ajá, exactamente. Hay que siempre Macbeth. con Shakespeare tener en cuenta quién está diciéndolo, ¿no? Y eso lo está diciendo Macbeth. En el momento Claro. en el que Macbeth ya llega a su grado más no es, no sé si decir solipsista, cínico claramente, pero ibas a decir. Sí, justo el Macbeth que tanto buscaba a su querida esposa Lady Macbeth, ¿no? Que ahí podríamos hacer todo un análisis muy interesante de esa obra. Que tendríamos que hacerlo, la verdad es que sí, me dan ganas. Hay Deberíamos que dejarlo en la mesa. sí, debemos entrarle a Shakespeare, al menos en esa obra, Otelo y Hamlet, que me parece que... Hamlet, No, bueno, obviamente, Hamlet sí, es clara. sí. Digo, para ahí se pueden meter otras, pero esas son como las esenciales, diría yo. Eh, y bueno, pasando después de esto de Shakespeare, tienes que, más que, no sé de dónde estés tomando la idea de juego en los románticos, yo lo tildaría, o sea, lo entiendo en Nietzsche, pero lo tildaría más a la idea de hacer, que también está Nietzsche, de tu vida una obra de arte, ¿no? O sea, y que lo importante es la interioridad, que contrasta obviamente con lo que viene antes y el pensamiento ilustrado, muy pensado en lo que se está generando, ¿no? En ser como lo más optimizado posible, o el enciclopedismo, de tener todo el conocimiento. Y luego llega justo con esto de
con Sartre, y ya los autores más contemporáneos. Que en el caso de Sartre, como lo aterriza, y que creo que concuerdas ahí conmigo en que, aun cuando ya sé que van a decir muchos filósofos que no, pero que es muy kantiano en el sentido, o sea, tirándole a Kant, en el sentido de cómo ve que tus actos tienen que reflejar lo que hace todo hombre. O sea, Sí. y ahí habla de la mala fe. Y la mala fe es y por eso preguntaba, ¿es que los médicos están jugando a ser médicos y los... lo que quieras, ¿no? O sea, los artistas están jugando a ser artistas. Porque quizás nos puede ser muy sencillo decir, sí, los artistas están jugándole, mientras que los médicos no, o sea, pero la idea de la mala fe es interesante aquí por cómo Sartre está, y ahí es una de las cosas en las que concuerdo con él, hasta cierto punto, porque es difícil, pero que dice que uno se termina definiendo por meramente las cosas que ya tiene, ¿no? O sea, bueno, pues ya habla, por ejemplo, del mesero, ¿no? Que es este mesero, que pues es un mesero y no es más que un mesero, y ya, yo soy el mesero, yo soy el médico. En de juego de rol está el libro que mencionábamos, está el papá, está la mamá. O sea, es papá, es mamá. No hay otro papel que esté fungiendo ahí. Y eso, que como nota, ahorita que mencionabas, que estamos repitiendo con lo del bullying, y era algo que también debería aterrizar. Yo siempre digo que no salimos de la secundaria, nunca salimos de la secundaria, y insisto en que cada vez me tildo más a pensar en que no salimos del kinder, porque ya ni puede estar hombres con mujeres parece ser aceptable, ¿verdad? Pero nunca salimos de la secundaria precisamente porque se repiten los mismos patrones, se repiten las mismas vivencias, pero transformadas, ¿no? O sea, que si el bullying, Sí. o que si el mismo tipo de relaciones amorosas, el mismo tipo de relaciones de amistad, es chistoso, ¿no? O sea, esto que te parece tan importante en secundaria deja de serlo, pero se retoma en otra forma, ¿no? O sea, tus amigos del alma que creías que nunca ibas a dejar de ver, pues muchos desaparecen, pero aparecen otras personas que van supliendo eso, Sí. y que van tomando un rol precisamente. Es muy común la idea de los amigos de oficina. Sí, de hecho, bueno, dos cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo más importante cuando uno está en secundaria? La forma en la que te está mirando el otro, la forma en la que te está juzgando. Es que traes muy limpias las calcetas, es que todavía traes loncherita rosa, es que todavía te peina tu mamá y ya vamos a entrar a prepa, jajaja, ja, ja, ¿no? Y se burlan de, ay, te hicieron sándwiches de pollo, qué asco, ¿no? Y entonces ya todo el mundo se te va encima y justo lo primero que quieres evitar es llamar la atención, ¿no? Que más bien cubrir como las expectativas de tu círculo social o de tu grupito. Vas a la universidad y parece que es lo mismo, o vas en prepa, parece ser que es lo mismo, pero con ciertos matices, ¿no? Son de tal grupo, no les hables, son de tal carrera, no les hables, es que van de tal área, no les hables, es que nosotros sí somos el futuro, ellos no, en fin, ¿no? Empieza la rivalidad también, y cuando vas en un ambiente de oficina, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Tienes una hora de entrada, el jefe es el profesor o el director, te debes a él, lo tienes que respetar, pues porque es el jefecito, le tienes que pedir permiso. En algún momento eso me tocó, ¿no? Es así de, es que no me pediste permiso. Es así como de, ¿qué diablos? ¿Cómo? ¿Estoy regresando a la secundaria o cómo? Es que es algo que no se entiende, ¿no? Y lo mismo sucede con los compañeros de oficina. Te están juzgando por cómo te comportas, qué es lo que comes, cuánto gastas, qué ropa llevas, si es de marca, te juzgan completamente, ¿no? Ya obviamente es diferente, pero están esos mismos patrones y lo vemos una vez más también reflejado en las redes sociales, ¿no? Es que ya puso la foto del restaurante. Lo que estamos viviendo ahora, ¿no? También con lo de la pandemia. Es que ya se fue de fiesta. Le importa un bledo lo que es el COVID. Es que está encerrado. Qué matado. O sea, qué exagerado. Es un paranoico, ¿no? O sea, seguimos con esas mismas ideas. Lo vimos también con las elecciones y cada
vez que tenemos elecciones pasa lo mismo, ¿no? Es que este es de izquierda, es que este es de derecha, entonces elimínalo, pues porque no puedo hablar con esa persona, ¿no? También es muy común cuando hay ciertas manifestaciones con cierto discurso, es, después de cada manifestación, como no están de acuerdo con lo que yo estoy expresando, con mi pensamiento, y como ellos son los que están mal y yo no, entonces los elimino. Que bueno, eso es lo que yo digo de la política del fútbol. O sea, que pues es que yo digo que es, digamos, ahorita que acaban de pasar las elecciones de Trump y de Biden, ¿no? O sea, es que tal es mi gallo, ¿no? Claro. Bueno, es un poco más complejo, yo siento, ¿no? En todos estos aspectos, a mi gusto. Pero lo tendemos a simplificar así, y eso es como lo chistoso. O sea, que no salimos de esa misma simplificación como de los que está... Yo digo que es como los del grupito y los, como dices, fuera del grupito, ¿no? O sea, en la primaria era el grupo A y el grupo B, y entonces los del A le decían al B los del B de burros, y los del B le decían a los de A de asnos. En mi caso así era, y se generan estas mentalidades precisamente de grupo que son ideológicas, y van a ser incluso peligrosas, y es un poco de lo que hablábamos la otra vez, porque yo diría que el ser humano es muy inteligente por sí mismo, pero las personas son muy imbéciles. O sea, es un poco lo contrario a las neuronas, ¿no? Dicen que una neurona solita es muy tonta, pero muchas neuronas juntas son muy inteligentes. Bueno, en los seres humanos parece que es lo contrario, porque y lo ves precisamente en una red como Twitter, que hay que hacer también la distinción en qué clase de infierno, hablando de eso, son Twitter, las Facebook, Instagram, YouTube. O sea, porque no son el mismo tipo de infierno. No podríamos catalogarlas nada más como el exhibirte. Que creo que en el caso de Byung-Chul Han se inclina nada más a Facebook, creo. Ahorita me puedes corregir. Facebook e Instagram, principalmente por toda esta idea de la carga visual que tiene, ¿no? No tanto por el comentario, sino lo que logra hacer, por ejemplo, con Twitter, si no mal recuerdo, es esta idea del ruido de la información, ¿no? Que se está constantemente retuiteando una información, pero justo en Facebook y en Instagram tenemos que lo visual es lo que va a llamar más la atención para juzgar al otro, porque tienes la posibilidad de subir las imágenes y tener reacciones y contabilizar las reacciones que hay en torno a esa imagen, ¿no? Que dicen en el chat que Twitter es la vieja chismosa de la vecindad. Ok, ¿no? Yo diría que sí, un poco. O sea, es que sí. Sí, porque ¿qué tiende a hacer Twitter? Es una idea muy reducida, por mucho que le hayan puesto más caracteres, es una idea muy reducida. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Se hace todo un chisme porque no hay manera de desarrollar esa idea, o el típico abro hilo, pero pues ese abro hilo de todos modos es una idea sumamente fragmentada que no te permite realmente argumentar, ¿no? Y creo que eso es lo peligroso, a mi juicio, que no se está analizando, ¿no? La falta de argumentación que hay en torno a estos medios, y qué estamos entendiendo por crítica y qué estamos entendiendo por argumentación. Y creo que ahí es donde radica el gran quehacer de reflexión que hay en torno a estos medios. Que digo, como nota, y ahorita lo retomo porque si no, lo quiero mencionar porque si no se me va a olvidar. Pero sí. En China, de hecho, es muy chistoso cómo se están utilizando las redes sociales al grado de que ya te dan como puntos de ciudadano. Sí. Y obviamente eso es muy perverso porque parte de los puntos de ciudadano es, pues, o sea, delatar al cuate que no está con el partido, ¿no? O sea, y entonces, pues eso te da un poquito como un capítulo de... Ya habíamos hablado de la serie Netflix Black Mirror la vez pasada y lo vuelvo a retomar aquí. No me acuerdo el nombre del capítulo, pero es uno en el que las redes sociales son básicamente tu puntaje social, ¿no? Entonces puedes tener de 0 a 5, y 5 es como eres súper popular y alguien con quien quiere estar todo el mundo. Y si tienes 0, pues básicamente hay edificios en los que no puedes entrar, ¿no? Porque pues, no nada más nadie te conoce, sino nadie quiere estar contigo, ¿no? Tienes mala reputación. Sí. Detesto ese capítulo porque me parece una simplificación y tiene como una idea un poco...
o sea, una romantización precisamente del salirte de la sociedad, pero muy chafa, a mi gusto, en el que pues es, sí, pues mando al diablo todo lo de la sociedad y pues ya yo vivo por mi cuenta. Y puede ser, o sea, no estoy diciendo que no pueda ser, pero como con toda romantización, pues ¿qué implica ese salirte de la sociedad? ¿No? O sea, no es nada más... por eso el corte del capítulo termina en como la parte en donde ya llega el histericismo, ¿no? Claro. Pero me parece algo interesante el capítulo que sí se esté viendo una cuestión similar en el estado. El problema es que nuevamente es quién tiene el control de la plataforma. Y eso es algo que por eso me parece también chafa en ese capítulo específico de Black Mirror. Porque no es como si la plataforma, el control lo tuviera realmente los usuarios. Y sabemos que eso no es cierto. O sea, y aquí no estoy hablando de teorías de conspiración. Es muy claro que los usuarios... Obviamente los usuarios pueden crear la plataforma, pero el que tiene el control de la plataforma es el que la tiene. O sea, que ahí yo preguntaría, ¿cómo vemos estas plataformas modernas? Háblese de todas las que dijimos. Twitter, vamos a basarlas en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. ¿Cómo las aterrizas como un producto privado o como una plaza pública? Es una discusión que se ha dado. Y no me refiero nada más en cuestiones legales, ¿no? O sea, se puede discutir seguramente en cuestiones legales, pero más allá de la cuestión legal, no sé qué opinas tú de ello. O sea, ¿cómo se puede dar fuerza? Perdón, ya te doy la palabra, pero justo vea lo que pasó con las elecciones de Estados Unidos ahora, que Twitter, pues, generó como mucho más control sobre lo que se retuiteaba. Entiendo que es por la idea de las fake news, pero nuevamente, ¿dónde pintas la raya de fake news? Y no estoy entrando en teorías de conspiración ni creo lo de este loco que ganó, que dice que ganó. O sea, no va por ese lado, ¿no? O sea, digo, si creen que Trump ganó, pues bien, o sea, pero no creo que vaya por ese lado. Pero sí es que abre ahí una lata de gusanos. Sí, concuerdo contigo que pareciera que, bueno, en primer lugar, pareciera que el usuario tiene completo control. Pero cuando ya vemos cómo funciona Big Data, cómo funciona lo que va a llamar el propio Byung-Chul Han la psicopolítica, vemos que realmente no todo depende del usuario, ¿no? Digamos que solamente lanza el programa o la plataforma lanza el anzuelo y el usuario simplemente lo está mordiendo y está ahí lanzando información. De hecho, hay una película que lo vi varias veces recomendada, me lo recomendaron varias personas, Hater, que es una película que encuentran en Netflix, que es justamente de un chico que está estudiando para derecho, pero pues necesita dinero y trabaja para una agencia que tiende a ser como una agencia de publicidad, pero realmente ¿cuál es la finalidad? Es tumbar o aumentar los seguidores de un youtuber o de un producto o de una plataforma o de un candidato, ¿no? O de una ideología. Entonces, ellos mismos como pueden llevarte a la cima, como te pueden tumbar. Y de hecho, la primera forma en la que tumban es a una youtuber que está siendo fitness, entonces promueve productos un jugo, creo que es un jugo y que, bueno, de ahí se sale a que vamos a inventar que me puso la piel amarilla, entonces me puse amarillo, hashtag me puse amarillo y entonces se volvió súper viral, pero obviamente crean cuentas falsas y a partir de esas cuentas falsas yo creo que el 1% son reales, nada más de esos usuarios que dicen, sí, yo también, hashtag me puse amarillo, ¿no? Esa forma de replicar la información y esa forma también de cómo se monitorea lo que se dice, lo que no se dice, me recuerda también a George Orwell, otra vez, ¿no? Con el Ministerio de la Verdad. Es que pareciera que estamos recordando o repitiendo estos patrones que veíamos en la ficción, ¿no? Pareciera que estas agencias o este círculo de personas que tienden a una ideología son como estos pequeños ministerios de verdad que están linchando o están clasificando o están como antenitas ahí
como espías, ¿no? Viendo qué es lo que está haciendo correcto el otro usuario, qué está haciendo incorrecto, y entonces en el momento en el que se equivoca, inmediatamente reaccionamos, ¿no? Y reaccionamos con todo. Pareciera que, y eso es algo que dice también Byung-Chul Han en la topología de la violencia, es que pareciera que en la modernidad o en la actualidad no hay violencia. Lo que pasa es que sí hay, y va a seguir habiendo. El problema es cómo estamos nombrando esa violencia y qué función tiene esa violencia, porque creemos que la violencia solamente es porque tengo un enemigo exterior o un enemigo extranjero o un enemigo externo, ¿no? Y no por nada estoy eligiendo esos términos porque todos tienen que ver con algo ajeno a mí. Y pareciera que está afuera, ¿no? Pero no, o sea, pareciera más bien que todos esos discursos están moldeando una forma de pensar y de actuar, porque ya la violencia, lo que dice Byung-Chul Han es que se vuelve hacia uno mismo, es decir, uno ya se está autorregulando por esta amenaza que ve en el exterior. Creo que eso es de analizar con mayor puntualidad. No sé qué piensas tú. Concuerdo, de hecho, justamente creo que se ha visto en forma muy clara a partir de las elecciones. O sea, y estoy retomándolo, sí, porque fue hace poquito, pero porque lo podemos ver en cómo los últimos presidentes, digo, aquí en México o en Estados Unidos, llegaron muy probable, en el caso de Trump específicamente, llegaron muy probablemente a partir de un empuje fuerte de las redes sociales. Hay otros medios, sí, pero de las redes sociales. Antes de tocar ese tema, nada más como dicen en chat Bike, que sí depende del tipo de caracteres. Porque una de las cosas en Twitter es que sí, estos caracteres cortitos sí te limitan en una idea. Ahora, en teoría, por eso se abren los hilos. Pero incluso los hilos es como dices, difícil, porque además es una forma fracturada de dar. Sí. No me acuerdo la persona que decía que el medio es el mensaje. O sea, y si el medio es el mensaje, ¿qué tipo de mensaje es Twitter? Entonces, exacto. Y aún así yo diría que en todas las redes no tendemos a buscar algo largo. O sea, en ninguna de las que se me ocurre. Quizá en YouTube. Y digo quizá porque es más fácil que te eches un video de, como el nuestro anterior, de 2 horas, que sí. Leas un artículo de Facebook que te vaya a llevar 2 horas. O sea, incluso en el momento en el que en Facebook le tienes que ver más, muchas veces esa es como la barrera donde dices, no voy a leer esta madre. O sea, y si además sí, darle ver más te abre una nueva y esto lo digo en mi experiencia, ¿no? Le picas ver más y te abre un tratado en otra página entera de su propio post de Face, no lo ves. Entonces, yo diría que sí tienden estas redes a algo cortito, o sea, a algo que va mucho más reducido. Y bueno, en esta idea de la violencia, es Salchu, que dice es violencia sublimada, que los grupos de opinión y la anonimidad de las redes le otorgan al usuario el poder de ejercer violencia hacia el otro de maneras más útiles y aceptables. Y yo me gustó mucho esa idea de lo sutil y aceptable, ¿no? O sea, porque es y cae muy bien en lo de la cultura de la cancelación, porque es al final es ejercer violencia y ejercer un poder. Yo insisto en que soy un gran fan de la libertad de expresión y soy muy cuidadoso con todo lo que puede ser censura, porque al final el que censura es el que tiene el poder. Entonces, y es un poco qué poder le estás ejerciendo qué poder le estás ofreciendo a la persona para que censure. O sea, ya si de por sí está en un lugar de poder, pues, planteémoslo de esta forma. En YouTube no te censura en forma directa por decir groserías, pero pues todo el mundo habla como si regresara primero de primaria y como si las groserías fueran, o sea, no existieran, porque digo, puede ser tu método de vida, puede ser que eso te parezca bien, pero cuando hablas así, porque si no papá YouTube te quita el dinero de anuncios o te quita visibilidad, digamos que ni siquiera te interesa el dinero de anuncios, que te interesa visibilidad, pero como van junto con pegado, o sea, monetizar tu canal hace que sea más visible, incluso te hacen lo que le llaman el shadow ban, ¿no? O sea, que no estás baneado, pero no te están mostrando tu contenido. Que eso puede caer
dirían que es conspiración, pero no, porque ya se ha mostrado varias personas, ¿no? O sea, que dices, qué raro, ¿no? Todas mis estadísticas anteriores muestran tantas personas y ahora esta muestra una cuarta parte de vistas. Es un ejemplo. Eso me recuerda cuando YouTube censuró las palabras China y virus. Censuraron COVID. O sea, bueno, no sé si China y virus lo censuraron directamente, pero censuraron COVID o coronavirus. Creo que corona no. Pero si tú tratabas de utilizar esos términos, y no sé si ya lo hayan quitado, pero era muy difícil que se compartiera tu video. O sea, era como... Claro, ¿cuál es la idea? Evitar el esparcimiento de las fake news, evitar el esparcimiento de teorías de conspiración. Y eso está muy bien. Pero, ¿a qué te está llevando? O sea, y por eso mi pregunta de cuál es este tipo de plataformas. Y retorno ahora sí, perdón, a lo de los debates presidenciales y la forma en la que se están moviendo ahora las figuras públicas. Vi que una representante de Congreso en Estados Unidos, ¿ubicas Among Us? El juego que se volvió muy popular. Bueno, jugó con los streamers más famosos Among Us. O sea, digo, ok, ponte tú que sea por su tiempo libre y porque se pasa chido, pero obviamente hay ahí detrás algo también. No, es una política, o sea, claro que sí. Y es una mujer, o sea, eso me parece una estrategia bastante brillante, bastante inteligente, porque le llegas a un público que es más difícil. Y por eso de pronto la literatura puede ser tan... y estoy aquí hablando de la literatura en grandes rasgos, pero puede ser tan perversa. Claro. Eso es lo que opino yo. Sí, regresando al comentario de Saruchu, espero haberlo dicho bien. Dice justamente Byung-Chul Han, y es lo que estaba buscando. Si se dieron cuenta, yo muy ñoñamente estaba buscando en el libro, porque hay una serie de citas y bastante oportunas, pero aquí dice, en la actualidad la violencia muta de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva, y se retira a espacios subcutáneos, subcomunicativos, capilares, neuronales, de manera que puede dar la impresión de que ha desaparecido. Hoy en día, la violencia material deja lugar a una violencia anónima, desubjetivada y sistémica que se oculta como tal porque coincide con la propia sociedad. O sea, sí, concuerdo completamente con lo que estás diciendo, donde es violencia sublimada y donde es con estas maneras más sutiles y aceptables, porque claro, es aceptable estar en contra de una idea o en contra de una mera opinión sin fundamento, sabes perfectamente que no tiene ningún fundamento, pero entonces la vamos a desacreditar. También hay otra cuestión, ¿no? Que es muy dada en la cultura de la cancelación, o sea, ¿por qué sucede este fenómeno de cancelar al otro? Porque también tendemos a imaginar que nuestros ídolos, nuestras estrellas, nuestros rockstar tienen que actuar de cierta manera y tienen ciertos ideales y que no se pueden contradecir, y entonces en el momento en el que dicen algo con lo que yo creía que no debía pensar ese ídolo, me lleva a un extremo de es inaceptable, es inaudito, pero también tendemos a pensar que es que cómo actualmente seguimos pensando en esos términos, es que ya no es posible pensar en esos términos, ¿cómo se atreve a hablar así? Y ahí es donde yo pienso, a ver, más allá de que si estemos de acuerdo o no con lo que opina, dice tal persona, creo que ahí hay varios aspectos que tratar. En primer lugar, me recuerda muchísimo esta distinción que me parece muy pertinente por parte de Platón, distinguir entre lo que es la doxa y la episteme. Perdón, pero cualquier cosa que se emita en redes no lo puedes asumir como la verdad absoluta, ¿no? Porque el medio no es para dar verdades absolutas, son para emitir opiniones, ¿no? Si tú quieres entrar en un debate, si tú no estás de acuerdo con una opinión, pues entonces tienes que argumentar, tienes que exigir el argumento y también tú tienes que exigirte poner los contraargumentos sobre la mesa. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que nos dejamos guiar solamente por ciertas palabras, por ciertos santos y señas, por así decirlo, y a partir de ahí ya nos generamos toda una fantasía
fantasía y evocamos que toda esa fantasía tiene que ver con la proyección de lo real. Ahí ya me estoy viendo un poco lacaniana, si quieren verlo, ¿no? Cuando no distinguimos justamente entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, creamos incluso como una paranoia, una psicosis, no sé cómo llamarlo, un pensamiento incluso esquizoide, porque, oh, sí, es que eso es lo que está tratando de decir, eso es lo que quiere decir, no, está muy mal, ¿no? Y ya no hay pauta, y eso es también algo interesante de Byung-Chul Han, que menciona con el aroma del tiempo. Ya no hay pauta para detenernos, ya no hay pauta para contemplar, ya no hay pauta para juzgar al otro a partir de, a ver, espera, voy a tomar distancia, no me voy a dejar llevar por las emociones, vamos a analizar el otro aspecto, ¿no? Nada más antes para que sigas la idea, podrías hacer como una definición de doxa y episteme. O sea, digo, no una definición así como bla, 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 sino nada más una definición. ¿Qué quieres decir con eso? Ajá, justo es a lo que iba también, que la doxa es la mera opinión, ¿no? Y por eso yo decía, en las redes sociales solamente tienes opiniones, ¿no? No estás buscando verdades absolutas, ni estás viendo que realmente hay una serie de argumentos que sustenten ese punto de vista, ¿no? Sino que los tienes que exigir de alguna manera cuando interactúas con los otros usuarios. En el caso de Platón, la doxa es la mera opinión, o sea, no tiene fundamento, no tiene carácter de verdad, y la episteme tiene carácter de verdad. ¿Por qué? Porque ya hay todo un proceso de pregunta, ya hay todo un proceso de, digamos, de confrontación de argumentos para posicionar que tu conocimiento o tu opinión pasó al umbral del conocimiento y es verdadero o es falso, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista de Platón, todo conocimiento va a ascender a la verdad, ¿no? Y ese es el quehacer de la filosofía y ese es, digamos, el propósito de los diálogos de Platón. Y para eso iba también mi comentario, ¿no? Perdón. Vamos, si estamos en esta relación de la opinión y la búsqueda de un conocimiento verdadero, yéndonos por esta línea platónica, pues no quedaría nada mal recordar esta dialéctica también hegeliana, ¿no? Herencia de Fichte. Antes de que menciones eso, o sea, con esta idea de la doxa y la episteme, creo que lo vemos mucho, y lo sacamos la vez pasada también un poco, pero con esta idea de compartes una, digamos, un meme o una publicación en la que te dice, en resumidas cuentas, debes pensar así. O sea, no lo dice... Sí. Y a veces lo dice literal, y eso es lo espantoso. O sea, a veces lo dice literal. No hay un argumento, es, digamos, tú debes pensar que la Tierra es plana. O sea, a ver, repite conmigo, la Tierra es plana, sí, ¿no? Lo que ese específico. Eso te estoy diciendo, tú debes pensar así. No estoy dándote un argumento, no te estoy diciendo nada. Exacto. Ok, esa es tu opinión, chido. O sea, pero tú me estás metiendo esa opinión por la garganta. Y que yo digo, bueno, el problema es que con esos casos no puedes decir bien mecánica. Sí, o sea, sí. Que yo no, en esos casos no podrías decir, o a mi gusto, es un problema decir, es que jaja es un meme, es que, o sea, lo compartí para jajas. O sea, lo compartí porque está cagado. O sea, ahí no estás tratando de decir eso, ahí te estás apropiando de un discurso. Y algunos memes se disfrazan de eso, o sea, y ese es el problema. Por eso yo, cuando hablamos de la educación la otra vez, te decía que a mi gusto lo más importante es generar criterios y enseñar criterio. Porque justo es donde te tienes que dar cuenta. Y te doy ahorita lo de la dialéctica hegeliana. Nada más quiero contestar también a un comentario del chat que mencionan lo de Hong Kong en cuestión de la censura. Es muy chistoso porque bueno, está la situación entre Hong Kong y China, que es complicada. Sí. Pero en un streamer también de un videojuego que se llama Hearthstone, o sea, era un jugador profesional, lo banearon, la compañía se llama Blizzard, y Blizzard lo baneó del juego, o al menos de streamearlo, porque ¿cómo se dice? Se optó, bueno, puso algo de Hong Kong libre, ¿no? O sea, durante uno de los de sus streams, durante, creo que fue un torneo. Entonces, ya vemos este tipo de nuevamente, censura también de pensamiento, ¿no? O sea, es más allá de que pensemos que
que están bien los de Hong Kong o que no. O sea, eso no me importa el pensamiento de aquí, o aquí no estoy argumentando al pensamiento que se está promoviendo, sino a la idea-reacción. O sea, como en una cuestión más abstracta. Pero bueno, perdón, porque sí me pareció importante mencionarlo. No, no te preocupes, es que justamente está bien, porque justo con esto del criterio, yo también me pongo a pensar, bueno, también está esta idea romantizada de, ay, no prohíban la filosofía, porque la filosofía te hace crítico, te hace pensar. Y es así como de, no es cierto, porque puedes ver a muchos que son igual catedráticos, estudiosos de la filosofía, y no salen de su ideología estrecha, ¿no? O sea, no entiendo cómo es que una disciplina te puede liberar y te puede hacer como más crítico cuando ves a estas personas que son muy estudiosos y tienen incluso hasta prejuicios. O sea, lo único que puedo decir es que al fin y al cabo somos demasiado humanos, ¿no? Eso, o sea, estudias lo que estudies, eres demasiado humano, no te hace mejor ni peor persona, no te hace mejor persona ser médico. Tal vez ahorita van a decir que sí, ¿no? Te hace mejor persona porque es lo que necesitas, pero ni siquiera eso, porque bueno, o sea, lo que decían, perdón, pero lo que decían, ¿no? Ajá. O sea, es cierto que pues el médico ahorita te salva la vida, pero pues ¿quién te salva de que no te des un tiro por el aburrimiento, ¿no? O sea, exacto, o sea, entonces... y muchas otras, ¿no? O sea, aquí es muy debatible. ¿Qué es funcional o qué es útil o qué te hace mejor o qué te hace peor? Perdón, pero ahí no tiene nada que ver la disciplina. Me parece que la filosofía, en ese sentido, lo único que hace es poner en tela de juicio a través de miles de métodos o ideas, preguntas a lo largo de todo este tiempo y que lo ubiques acá, en cada uno de esos momentos y que seas un poco más crítico, pero decir que solo por estudiar la filosofía ya te hace así, pues no, porque a cuántos de cuando estudian filosofía en la prepa la detestamos, ¿no? O sea, ajá. ¿Cuántos detestamos literatura? ¿Cuántos detestamos biología, no? Es como... Ciencias de la salud, es como yo detestaba la parte de la materia de español o sea, la detestaba por la parte de gramática y es chistoso que ahora es una de las cosas que enseño, ¿no? Sí, es curioso. Y sí, o sea, yo también tenía la idea de, bueno, es que la filosofía, pues suena muy padre, te hace pensar, sí, pero también se te mete esta idea por cuestiones de la sociedad en la que estás, ¿no? O ideas que vas escuchando de, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿Eso de qué te va a dar de comer? Pero dices, a ver, es que también tienes que equiparar qué es lo que uno está observando, qué es lo que uno está pensando y qué es lo que te están obligando a pensar. Y creo que ahí, si uno tiene, y tal vez me voy a sentir muy sartreana diciendo esto, pero si uno tiene un compromiso consigo mismo y con la humanidad, no importa qué carrera estés estudiando, tienes la obligación de ser crítico y tienes que ser crítico empezando por tu propia disciplina. Y si no tienes esa capacidad de ser crítico desde tu propia disciplina, entonces no sé qué diantres estás haciendo con esa gran capacidad que es la racionalidad. O sea, sinceramente, ¿no? Excelente, o sea, porque es precisamente algo que con lo que, por eso digo que yo tengo mis problemas con Sartre, pero algo con lo que me parece que concuerdo y de pronto no, es con esta idea de la mala fe. Y cuando vives en la mala fe, cuando me dicen que las cosas son así y entonces tienen que ser así, cuando me dicen que tengo que estudiar primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado, y entonces estudio eso, ¿no? Es el caminito que me están planteando. Y una cosa que pasa mucho en las carreras, sobre todo, o sea, es... Vas a ser médico, vas a ganar varo, pero también no vas a dormir. Vas a ser artista, pues vas a estar en la calle, ¿no? O sea, ¿de qué vas a vivir? Y son ideas falsas. O sea, digo, hay médicos que pues, se la pasan muy chingón, o sea, y con mucho dinero, o sea, que no me refiero que no es que no duerman. Pero pues uno cuando estudia la carrera de medicina, pues es una competencia, ¿no? De a ver quién durmió menos.
Y parece como que los graduados de pronto de filosofía o de artes es la competencia por a ver quién gana menos dinero, ¿no? O sea, es que O parece... quién se echó más kilos de libros. O sea, es que yo ya me leí todo Kant y tú no, eres un reverendo baboso, no puedes decir nada sobre Kant. O sea, Ese, también llegamos a niveles absurdos, ridículos de comportamiento. eso sí, eso durante la carrera, ¿no? Eh, Ujú. entonces, pero bueno, y Bueno, tampoco ni tan en la carrera, ¿no? Luego ves ahí que hacen rivalidad entre, es que tú no tienes autoridad porque no eres especialista en. bueno, sí, Bueno, es fantástico cuando te dicen algo por el estilo, o sea, y de pronto te enteras que la persona no leyó a los autores, sino los resúmenes. Entonces, eh, también pasa, ¿no? En los papers de filosofía, ¿no? Eh, ujú. a ver, y con todo esto, ¿a qué voy? Porque, o sea, sí pareciera que nada más estoy tirando mierda a un círculo o a una idea, pero es que lo mismo sucede también cuando tienes como una ideología detrás y a partir de esa ideología te pones esos lentes como esta crítica que va a hacer Zizek, ¿no? Y todo lo mides a través de esos lentes. Entonces no puedes ver más allá o no puedes ir más allá de eso que se te pone enfrente, porque como no está dentro de esos parámetros, no entra, ¿no? Y lo peor de todo es que así como hay personas que critican el capitalismo, esas mismas personas que están casadas con una ideología de X tendencia, hacen lo mismo que están criticando supuestamente del capitalismo, con otros parámetros, con otras directrices si quieren, pero finalmente están haciendo lo mismo. Esta es la verdad, este es el esquema, esto es la forma en que nos va a salvar y entonces a partir de aquí medimos el mundo y lo que está dentro de estos parámetros es aceptable y es funcional. Lo que está fuera no es funcional, se tiene que criticar, pero lo que está aquí no se critica, es inamovible. Y regresamos justamente también a lo que decíamos en el stream pasado, ¿no? Esa es la misma manera en la que funcionaba también, por ejemplo, la religión, ¿no? Es el dogma, no se cuestiona, porque esto es la verdad, y todo lo que está fuera de este discurso, Bueno, lo bueno, siento, ¿no? yo insisto en que las ideologías han sido lo que ha venido a sustituir el dogma, o sea, porque son Sí, dogmas en sí claro. mismas, o sea, han venido a sustituir la religión, han venido a llenar ese vacío. Y aprovecho justo la salida que dijiste del capitalismo, nada más para mencionar, con este comentario que ya se queda un poco atrás, pero que de lo que mencionábamos de Blizzard y de la censura, que por eso que le conviene censurar porque gran parte de sus ganancias son de ahí, que sí, viva el capitalismo, o sea, bueno, Sí, precisamente lo que está haciendo, o sea, bueno, es a lo que me refiero con que hay que ver dónde está el poder, o sea, en cuanto a la censura, en cuanto a lo que estás dejando, y por eso es el problema de estas plataformas. ¿Por qué lo están haciendo? Digo, en el caso de Blizzard, porque pues gran parte de su público viene de ahí, de China, y pues, o sea, ¿por qué se estaba tratando de hacer esta censura de TikTok también? O sea, ahí con Estados Unidos, o sea, es como muy claro, incluso vi por ahí alguna que era como un tipo PayPal pero de Rusia, que, o sea, lo estaban tratando de cancelar porque era de Rusia y dices, no porque tal vez hay argumentos legales debajo, ¿no? Pero los argumentos iniciales en los que hablaba la mayoría de la gente era literal que era de Rusia. Dices, o sea, y, eh, ajá, justo. pero justamente aquí lo que pasa con este tipo de compañías, y pasa lo mismo con Disney, ¿no? O sea, sí, somos muy progresistas y metemos a nuestra pareja gay en esta película, pero censuramos esa parte en China porque pues no nos conviene que nos vaya mal en China porque tenemos mucho público ahí y pues no menos dinero. Entonces, Claro. eso es ahora es inteligente como compañía, pues sí. O sea, porque pues su objetivo no es y ese es mi punto, ¿no? O sea, las compañías no son tus amigas, o sea, ni los gobiernos tampoco, como nota, o sea, son entidades abstractas en cierta medida que tienen un fin. Ahora, sí, Claro. obviamente están controladas por gente, ¿no? O sea, pero pues esa gente tiene también un fin, que normalmente va de mano de la compañía o del gobierno, o de lo que quieras, ¿no? Eh, Regresando, porque creo que
me salí un poco, nos salimos un poco de esta idea de las redes sociales, Art, y el cómo te estás mostrando. Yo lo veo también en una novela que habla de Luigi Pirandello y que he mencionado mucho en otras ocasiones, que se llama Uno, Ninguno, 100.000 Mm, o Uno, Ninguno, 1.000.000. Y que el protagonista enloquece porque se da cuenta de que él es quien se está definiendo a sí mismo, pero al mismo tiempo él no es nadie, porque él es quien está siendo definido por los demás. Es decir, esto lo he explicado como en algunas clases que decía, yo soy el Federico que vive, o sea, que tienes tú en tu mente, ¿no? Y el Federico que tiene en la mente esta otra, o sea, esta otra persona y esta otra persona y esta otra persona. Entonces todos esos soy yo, pero yo no soy ninguno de ellos, ni siquiera soy el yo que creo ser yo. Entonces, ¿dónde te estás definiendo ahí? Y creo que ahí viene la imagen que se pone en las redes sociales. ¿Quién eres? ¿Quién estás tratando de poner en la red? Claro que es diferente porque mucho de eso va tildado a Instagram y a Facebook, ¿no? En Twitter, y lo decían, como si tú tratas de crecer como influencer de la misma forma en distintas redes sociales, no vas a lograrlo. Digo, o sea, de la misma forma es imposible. Porque a menos de que obviamente tengas tanto éxito en una que vayan a crecer, pero sí, o sea, crecer en forma aparte desde cero es muy difícil que las vayas a crecer al mismo nivel. Porque Twitter no se comporta como se comporta un claro. Instagram. Entonces, o sea, es muy fácil tú darle like en Instagram o en Reddit, pero, o sea, no tiene ningún valor en cierta medida, ¿no? Pero si tú quieres retuitear algo, ese retweet va a salir en tu propia biografía. O sea, la idea del retuitear es apropiarte de eso que se está diciendo. Un poco lo mismo con lo que decía en Facebook. Y digo un poco porque Facebook es una cosa un poco rara también, por cómo se maneja. Pero en Facebook tú subes un meme o compartes el meme de alguien más, o compartes una publicación de alguien más. Entonces te estás apropiando, estás diciendo yo creo en esto, en cierta medida. Y cuando tienes que definirte es un poco más difícil, o sea, tiene que ser algo que te pegue mucho más fuerte que pues está chistosa la foto del perrito, ¿no? O sea, digo, puede ser que lo retuitees precisamente porque no te compromete la foto del perrito, pero tiene que llegarte en una forma más profunda. Eso es cuestiones de las estrategias que se utilizan para crecer. Incluso el poner en favoritos, ¿no? O sea, si yo pongo un video de YouTube en favoritos, hay gente que puede ver que está en mis favoritos. Entonces eso ya me está representando en cierta medida. Está generando una imagen mía. Ahora, sí, quizás si no crees que nadie se vaya a meter nunca a ver tu Facebook o tu YouTube, pues te da igual ponerlo en favoritos porque es para ti. O sea, o tienes una cuenta falsa de YouTube, que también ahí viene el anonimato. Claro, Entonces es sí, queda interesante. justo con lo que iniciábamos, ¿no? El poder que tiene el anonimato y que yo decía que era un arma de doble filo. Y justo a partir de lo que ocultas y lo que muestras y la forma en la que se va, digamos, dosificando la información y hacerlo más personalizada, porque esa es otra de las tendencias, cómo ha ido cambiando la forma en la que consumimos y la forma en la que interactuamos con los productos, cada vez es esta tendencia de hacerlo personalizado, ¿no? Y esa personalización de alguna manera es donde yo también decía en un principio, rosa con estas dos contraposiciones, ¿no? El ser tú mismo, el ser original, pero al mismo tiempo estar buscando la igualdad. Entonces esa contradicción también es muy dada en nuestra sociedad y que a partir de esa confluencia de contradicciones, salta de alguna manera esta información o estos datos o esta forma en la que te estás mostrando y la forma en la que te va a juzgar el otro usuario, la otra persona. Y es ahí donde cuando tú lanzas información, cuando tú lanzas una imagen, cómo es recibida por el otro. Ahí es donde recae, creo que el uso de esta idea del infierno es el otro con Sartre desde el punto de vista de las redes sociales, porque a través de la información que tú estás lanzando es la forma en la que vas a ser percibido, juzgado y o vas a ser aplaudido o vas a ser silenciado, ¿no?
Sí, incluso, y yo lo llevaría incluso al extremo de que ahora es no imposible, pero es muy difícil no tener al menos una red social. O sea, no estar en al menos una. Eh, Aunque sea LinkedIn. O sea, es muy difícil no, o sea, salirte completamente de ese sistema. Y por ende, le tienes que entrar en cierta medida del juego. Sí, puedes salirte, ¿no? O sea, pero ¿qué implica salirte? Porque pensémoslo ahora en nuestra vida en línea, ¿no? O sea, eh, hay clases en un inicio, cuando se inició todo este, hay personas que tuvieron que hacer su cuenta de Facebook si no tenían una cuenta de Facebook, porque la clase llevaba en Facebook, ¿no? O sea, o porque se daba en Facebook el material. O sea, entonces, ¿cómo se...? Porque pues no hay copias, no hay todos estos recursos físicos que solía haber. Entonces, que nos decían en el chat, ¿no? El otro día mi Sí. mejor amiga me contaba, no, sentía que nunca iba a conseguir novio porque sube pocas fotos a su Instagram. Y ya a esta edad conocer a alguien en cualquier otra forma es poco viable. Entonces, a grandes rasgos, tu perfil es como tu catálogo de ti. Lo cual es, Pues sí, 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 esa es también la lógica de Tinder, ¿no? yo precisamente iba a decir, Tinder es eso, es como te pones, digo, y no estoy nuevamente diciendo que esté mal. O sea, aquí lo podemos criticar, claro, pero no estoy aquí haciendo un juicio, sino estoy diciendo cómo es. O sea, pero es ponerte en el mercado. O sea, en el mercado de citas si quieres, pero es ponerte en el mercado. O sea, como cuando tú te metes a la página de Superama o te metes a la página de Amazon y ves qué productos tienen. O sea, hay unas fotografías y a veces, pues si no hay muchas fotografías o no hay buenas opiniones, incluso, pues como que no le das, no lo compras, ¿no? Mm, ok. Cuando tú... Y Tinder. Cu- Cuando Trump se hizo presidente, la embajada americana pedía a tus redes sociales para revisar que no estés contra el presidente y darte permiso de ir. Incluso sé que se revisaban, o sea, lo que tenías, digo, que quizá no es lo mismo, pero tu contenido de celular. Ah, no es cierto. Sí, vi a un jugador, digo, yo hablando mucho de videojuegos ahora, pero a un jugador profesional de un videojuego, de StarCraft, que era argentino y trató de viajar a Estados Unidos. Y no me acuerdo cuál fue la razón por la que no lo querían, o sea, lo mantuvieron. Ves que te pueden como agarrar en seguridad. No, no, Ujú. no es aduana precisamente, no sé exactamente qué. Y porque en sus redes sociales había algo, o sea, que ahí les saltó. Hasta que no dijo, bueno, googleame, o sea, vengo a jugar profesionalmente este videojuego, googleame, o sea, vas a ver que estoy aquí y que he venido otras veces, ¿no? O sea, es chistoso como lo que le llamamos la huella digital, lo cual también otra vez se vuelve muy perverso, porque lo que puedes hacer, y lo he visto, o sea, lo he visto con gente cercana que ha aplicado esa, es agarrar y decir, ah, me caga Federico. Entonces voy a buscarle lodo en sus redes sociales. Porque en internet nada se borra. Y entonces me pongo a buscar y a ver si encuentro que dijo algo racista o algo políticamente incorrecto hace años. O sea, y digo, creo que nos queda muy claro qué ha pasado, ¿no? O sea, con varias personas. No sé hay cómo también abordarlo, ¿verdad? Eh, Claro, dice, lo peor es cuando las instituciones educativas te exigen tener página de Facebook. Es que si no tienes Facebook, no existes, ¿no? Prácticamente es también lo que está diciendo Byung-Chul Han, ¿no? Prácticamente si no tienes esta huella digital, si no estás en redes, si no estás siendo visto en estas plataformas, no tienes una forma como de tener un carácter ontológico, ¿no? O sea, no existes en la realidad, no eres real, ¿no? Que bueno, en esta idea, a mí me da risa porque me acuerdo, anécdota curiosa, en algún momento un amigo me decía, es que en una relación que estaba, me dice, pues es que no estás en Facebook como relación, o sea, no lo han hecho oficial. Oh, bueno, pero pues llevamos como tantos años. Pues sí, pero o sea, si no está en Facebook y no están en la foto de portada, pues, o sea, como que hay algo raro ahí, ¿no? O sea, como que algo suena extraño de tu relación.
nota curiosa, ¿no? Nota interesante de cómo se ve. Exacto. Y digo, no sé el caso de Guardianes, el director de Guardianes de la Galaxia como fuera, pero es este mundo bastante de miedo, ¿no? O sea, y que no existas, perdón, con esto también me regreso porque quería mencionar, también pasa con la educación en línea, que lo menciono en el caso de donde doy clases. O sea, decían que todos los alumnos tenían que tener prendida su camarita, ¿no? Y era una cosa bastante, a mi parecer, errónea, ¿no? O sea, no puedes tratar igual la asistencia, que yo sé que es un tema distinto, pero tiene que ver nuevamente con el exhibicionismo, ¿no? ¿Por qué quieren que pongas la pinche Claro. camarita para mostrar que estás ahí? O sea, no es suficiente que te conectes, digo, sí, puedes conectarte y dejar la computadora prendida e irte a hacer lo que quieras a la tienda y regresar. O sea, puedes hacerlo, pero me parece un poco ridículo la necesidad, esa necesidad, ¿no? O sea, que además no cuadra, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo estar en una clase en el que en el salón está los que se sientan hasta atrás, los que se sientan en medio, los que se sientan hasta adelante, que en una llamada de Zoom en la que están todas las personas viéndose a sí mismas. O sea, incluso como lo mencionaba Seba la otra vez, no te puedes engentar mucho más fácil, creo yo, en esos casos. O sea, porque aunque no sea tanta gente, parece más de lo que es. Sí, claro. Y no es lo mismo como, como dices, no es lo mismo cómo están sentados los alumnos y que incluso, ¿no? O sea, aunque tengan ahí la cámara, no cabe duda que un alumno sea cínico y va a decir, pues quieren la cámara encendida, ahí está, el profesor está dando su clase, yo me voy y me vale si me ve o me pregunta o está preguntando por mí y si ve que no estoy ahí, o sea, me vale y me voy, ¿no? Si lo hacen en presencial, se salen de clase mientras están revisando un trabajo de ellos o mientras están haciendo un comentario, les están respondiendo una pregunta que ellos hicieron y se salen, o sea, ¿por qué no lo van a hacer en línea? O sea, también es como, a ver, no estamos haciendo que las personas o estos estudiantes sean responsables, ¿no? No estamos haciendo, y por eso digamos, el anonimato me parece, es práctico, pero roza con esta línea que no me cabe duda que estás haciendo más irresponsable a la otra persona porque se está escudando. Entonces, justo con estas mismas estrategias, no estás haciendo responsable a la persona, no estás realmente haciendo que la persona enfrente las consecuencias de sus actos. Y no es esta actitud de sí, lo hice y qué, sino medir cuáles son las consecuencias, ¿no? En ese sentido de cuando estás juzgando a las otras personas, cuando estás con esta idea que yo decía, de te pones los lentes de un pensamiento, de una ideología y con eso estás midiendo el mundo y con eso estás aceptando o rechazando, la verdad es que con esta idea de la cultura de la cancelación y con toda esta idea de esto sí está permitido, esto no está permitido, porque no, o no piensas igual que yo y no te voy a escuchar, yo no sé, y ahí me gustaría saber tu opinión, yo no sé ahí cuál es la diferencia entonces entre el mecanismo de acción del racismo, de la discriminación, de la satanización y de la censura. No entiendo dónde están los límites. O sea, es que a mí mi gusto parten de lo mismo. O sea, ¿Verdad? yo creo que parten de lo mismo. O sea, creo que de hecho, y nos lo vamos a encontrar, ¿no? Muchas cosas que ahorita son aceptadas, lo que quieras, ¿no? O sea, te doy un ejemplo, tener mascota. O sea, que también se vea, que tanto vayan a decir que eres un monstruo por tener un perro en 100 años. O sea, digo, hay gente que lo dice, ¿no? O sea, en PETA, pero bueno, también PETA están medio zafaditos. Pero, digo, son muy extremistas. Pero, o sea, ¿qué tanto esto que estoy diciendo vaya a hacer? O, no sé, o sea, comer galletitas, o sea, porque como no sabías que las galletitas generan tantos problemas en el tercer mundo. O sea, ya sé, me estoy inventando los ejemplos más estúpidos, pero sí, pero es que justo lo ves con los alimentos, lo ves con las tradiciones, lo ves
los medicamentos, lo ves con ciertos usos y costumbres, con algunas, no sé, con algunas tendencias que antes se creía que era lo más cotidiano del mundo y resulta que no. Por ejemplo, no sé, las metanfetaminas, ¿no? Se tomaban como, pues justamente como le pasó a Alejandra Pizarnik, ¿no? Las tomaba como dulces, pues sí, porque se vendían como dulces, pero eso no significa que ya actualmente digamos, oh sí, son la panacea para adelgazar, o sea, ya vimos que hay consecuencias. Claro que lo que estamos pensando ahora y lo que estamos diciendo en estos momentos, claro que es criticable, claro que se tiene que renovar y por lo tanto va a llegar un momento en el que van a decir, no, pues es que estos estaban deschavetados, o sea, quién sabe qué estaban pensando, ¿no? O sea, sí, y quién sabe qué tantas cosas que ahorita cambiamos a que sean adecuadas, o sea, que recientemente vuelvan a regresar, ¿no? O sea, es extraño cómo el mundo se va moviendo así. Pensemos en la mayoría de edad. O sea, yo no creo en la idea de un progreso, o sea, no creo en que vamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, digo, y de hecho mencionabas a Hegel hace ratito, Hegel tampoco, o sea, era como, vas como 3 pasos para atrás, 2 para adelante, 3 para atrás, 2 para... ya sé que no es así exactamente su analogía, pero a mi gusto, el punto de todo eso, todo lo que mencionaste es callar al otro. Sí, exacto. Y yo creo que lo mencionaba la otra vez, que incluso lo veo en los debates. Si tú ves un debate pensando en quién va a ganar, lo que quieres ver es una pelea de box. O sea, no está mal ver una pelea de box, pero no es el punto del debate. El punto del debate es, en teoría, que las dos personas vayan retroalimentándose, o diría Rosa, realimentándose entre sus ideas. O sea, que exista una comunicación. De hecho, por eso me parece tan nefasto esta idea de bloquear a la gente en Twitter. Ahora, entiendo, hay extremos. O sea, si hay un acoso donde alguien te está diciendo imbécil todos los días en Twitter y nada más te está diciendo eso, pues sí, ¿no? O sea es ruido. O sea, entiendo que bloquees a alguien así, entiendo que bloquees a alguien que te dice pues alguna cosa como que te vayas y te mates, ¿no? O sea, digo, y me lo han dicho por jugar un videojuego, o sea, de estos equipos, o sea, de cometer un error, no te bromeo, me lo pusieron así, o sea, entonces entiendo que bloquees a alguien así, pero que bloquees a alguien por debatir ideas es distinto. Lo que pasa es que también creo que no sabemos debatir ideas, perdón. Justo por eso también recordaba esta idea de Platón, de la dialéctica, y esta idea que también retomada de Fichte por parte de Hegel, esta idea de contrastar. O sea, creo que algo valioso de estos dos filósofos es justamente la disposición por contrastar las ideas, ¿no? Tienes una idea, la tienes que contraponer, porque si no la contrapones, entonces te queda una idea estéril, ¿no? Y eso es lo que vemos actualmente, ¿no? Vemos que las ideas son demasiado estériles porque no estamos dispuestos a escuchar los contraargumentos, no estamos dispuestos a buscar siquiera los contraejemplos. Lo vemos, por ejemplo, en esta situación del coronavirus, ¿no? Cada uno se hace de ideas muy nefastas respecto al virus, respecto a las medidas que se tienen que tomar, porque es que mi primito me lo dijo, porque es que el sacerdote me lo dijo, es que el vecino lo hizo, es que a él no le pasó nada. Dices, a ver, tienes tanta información a tu disposición y no puede ser posible que alrededor de toda esa información decidas hacerle caso a esa línea, ¿no? O sea, no estamos generando esta discusión o esta idea de tener disposición. Creo que hay que saber formular las preguntas y hay que saber también tomar una actitud de escucha, estar dispuesto a escuchar al otro, y eso se ha perdido demasiado, y eso también me hace pensar que actualmente estamos con esta idea de Twitter y esta idea de las redes sociales. Pareciera que también las imágenes o los conceptos de distinguir entre el líder, el autoritario o la autoridad, el fascista, el dictador, pareciera que ya no hay una distinción entre uno de ellos, porque nada más basta con que el líder lo diga, entonces ahí van todos, ¿no? Porque el líder lo dijo, o nada más como lo vimos, ¿no? Y también es otro de los ejemplos que pone Byung-Chul Han. Lo vemos a lo largo de la historia.
cómo funciona la violencia. La violencia en algunos momentos funcionaba como una catarsis. La violencia funciona como una forma de dictar poder. La otra es como un regocijo del emperador, ¿no? La otra es, ya se vuelve como algo externo a la civilización, y es ahí el holocausto, ¿no? Por ejemplo, se vuelve algo pulcro, algo que nadie tiene que ver, y también lo ves con novelas como la de Robert Musil, Las tribulaciones del estudiante Torres, ¿no? Todo lo que es inmoral entonces queda en lo oscuro, queda a las afueras de la institución, queda a las afueras de la ciudad, queda a las afueras de los grandes centros de reunión de las familias. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Imponen una forma de ver la realidad, se impone un discurso, y es a partir de ese discurso donde los otros, porque los otros son una cosa extraña, ¿no? La otredad es algo así que todo, absolutamente todo cabe ahí. Entonces, el otro es el culpable, yo no, ¿no? Entonces empieza a... Pareciera que esos conceptos ya no tienen límite, ya no tienen o sea, una forma de dibujar dónde están los límites, y se están desdibujando, ¿no? Concuerdo que precisamente en esto que estabas diciendo, yo diría que es chistoso, ¿no? Porque la forma más fácil de tomar control de algo, de cualquier cosa que quieras tomar poder, es generar un enemigo. Porque Sí, generar un claro. enemigo va a generar estas sensaciones de odio. Por eso soy muy crítico de este día y lenguaje de odio. Bueno, ¿a qué te refieres? O sea, me queda muy claro que Trump en su campaña lo utilizó muchas veces, ¿no? O sea, Claro. pero lo podemos ver también con el otro lado, también lo utilizan muchas veces. O sea, porque lo que generan es una división de nosotros versus los otros. Y lo interesante de las redes y de esta forma de tomar control es que yo, más que como dicen en el chat que 1984 es nuevo hoy, yo diría que el nuevo hoy se acerca más a sí, algo de 1984, pero con mucho del mundo feliz. Porque creo que en una forma muy perversa, este odio o esta violencia que se genera da placer. Entonces, ¿por qué estos linchamientos? ¿Por qué estas cancelaciones? ¿Por qué todo eso? Porque genera placer. Ahora, o sea, a mi gusto, o sea, ¿por qué? ¿Y de dónde creo que viene ese placer? Porque creo que viene de la idea de hacer bien algo, o sea, de estar haciendo el bien, de estar haciendo algo bueno. Con poca, o sea, con una necesidad de meterte poco, o sea, porque pues, tú puedes nada más enviar un mensaje y ya ser parte de esta, como te decía, la turba iracunda. Sí. O sea, pero es eso, y es sentirte parte de algo, sentirte parte del movimiento. Claro. Y por eso digo, en el mundo feliz, digo, es muy claro, y creo que nos pasa, bueno, a mí sí me pasa de estar en Twitter y o sea, scrollear y ver, actualizar, porque ya llegaste a viejo y llegaste, o sea, no se ha actualizado lo suficiente y vuelves a scrollear a ver si hay algo nuevo. Entonces buscar y buscar y buscar y buscar nuevos estímulos y estímulos y estímulos en el que se vuelven así las redes sociales. O sea, digo, porque de eso viven, ¿no? O sea, Claro. ¿qué es una red social si no son publicaciones de otros? O sea, que nuevamente es lo interesante, ¿no? O sea, porque son compañías multimillonarias y no estoy criticándolas en eso ni en los métodos, pero lo interesante es que son compañías multimillonarias que no tienen empleados. O sea, digo, sí los tienen empleados en la parte tecnológica, pero no en la generación del contenido, que es lo difícil. O sea, Exacto. Poner la plataforma, no estoy diciendo que sea sencillo, pero es mucho más sencillo que encontrarte a millones de personas dispuestas a generar contenido gratis. Claro. O sea, y hacerlo diario. Sí. Lo vemos incluso aquí, ¿no? O sea, en Twitch y todo eso. O sea, y que tiene mucho que ver con la idea de la huella digital y de lo que estás, o sea, generar una presencia en línea. Ya te dicen que si no, como decíamos, ¿no? Si no tienes una presencia en línea no eres nadie. Sí, o sea, exacto. Suena muy feo, pero tanto es así, ¿no? Sí. Algo que mencionas que me parece muy relevante es esta idea del placer, ¿no?
buscamos de alguna manera con este ideal de encontrar el bien o con este ideal de luchar por el progreso o luchar por una unión social, pareciera que más bien nos está saliendo el tiro por la culata, porque no estamos llegando a ese progreso, no estamos llegando a ese ideal, porque justo algo que menciona Freud, por ejemplo, en El malestar de la cultura, es justamente esta represión, este mecanismo de control que tiene la cultura, es justamente está revelando de alguna manera ese placer, ¿no? Ese placer de sentirte censurado, ese placer del morbo de a ver qué le va a pasar a este si se equivoca, ¿no? O sea, no lo está diciendo en esos términos, pero se puede entender, se puede desligar por ahí ese discurso. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que pasaba cuando veías a las personas ser decapitadas, ¿no? En la guillotina. O sea, la guillotina era un gran espectáculo, ¿no? Era así como ir a ver a Shakespeare, ¿no? O ir a ver un concierto de no sé, de Justin Bieber o de cualquier artista que te guste. Es así como la gran catarsis de, mira, lo están degollando, le van a cortar la cabeza porque hizo algo malo, claro, es un ejemplo, y lo disfrutaba la gente, que eso es lo peor de todo, ¿no? Cómo el ser humano también disfruta esa parte grotesca, ¿no? Que sabe perfectamente que el otro hizo un error, pero ese error se paga con también el linchamiento por parte de las personas, cómo lo están juzgando, ¿no? Y pareciera que ese espectáculo de la guillotina está también siendo trasladado justo en el espectáculo de la difamación, ¿no? Difamar al otro, pues porque resulta de alguna manera placentero hacerlo, hacerle la vida imposible a la otra persona, o por ejemplo, los insultos legitimados, ¿no? Hay ciertos insultos que se permiten. ¿Cuántos presidentes, cuántos políticos, cuántos líderes de ciertos discursos no han utilizado los insultos para justamente contrarrestar ciertos argumentos o ciertas tendencias o cierto punto de vista, ¿no? Y me parece que los insultos legitimados por parte de un punto de vista, un grupo social o de una ideología, ahí es donde raya pareciera que estamos creando sociedad idiota en el sentido del concepto de enajenación que también lo plantea Marx, y es incluso curioso que el propio Marx no se haya dado cuenta de su propia enajenación, ¿no? Pero creo que estamos cayendo en ese tipo de sociedad, ¿no? Pequeños grupos enajenados donde se legitiman ciertas formas, ciertos mecanismos de control. No sé qué piensas tú. Concuerdo, de hecho, con esto que decías, lo pienso como estas muertes por lapidación, ¿no? O sea, estas muertes en las que el público es parte del acto, es parte del verdugo también. Que me parece que eso pasa con nuevamente lo que vemos en las redes sociales con la cancelación. Yo incluso me preguntaría, ¿no? O sea, ¿qué tan, digamos que se genera una cancelación a una persona, ¿no? Da igual, vamos a decir, por dar un ejemplo, ¿no? J.K. Rowling, que la acaban de cancelar. No me importa si es que esté bien por lo que la cancelaron, mal o lo que sea. ¿Qué pasa si J.K. Rowling después de esto reacciona suicidándose? O sea, y esta gente que se unió al movimiento es responsable de esa muerte. O sea, son de esas cosas que te preguntas, ¿no? O sea, ¿qué tan responsable o no responsable es uno, ¿no? Sobre todo de estas cosas que son las mentalidades de masa. O sea, no lo sé. Lo digo para corto, no lo sé. Creo que es muy complejo. Creo que es muy complejo en cómo utilizar. Porque es lo que me preguntaría, ¿cuál es la necesidad de estas redes? Es chistoso porque hasta ahora, hasta este momento, este año, por la situación que vivimos, ¿qué tanto tenemos realmente una necesidad de redes sociales? Y no estoy diciendo que las abandonemos, nada más pregunto yo. ¿Qué tanto, o sea, por qué las utilizamos? ¿Cuál es la necesidad? Claro. O sea, claro. ¿Qué estamos ganando con ellas? No sé
¿qué estamos ganando como sociedad? Lo que me parece, y en ese sentido, Me refería el como individuos, concepto... pero... Ajá. Sí, yo lo sé, porque bueno, yo te puedo decir, yo no estoy ganando nada, ¿no? O sea, ni siquiera monetario, ni espiritualmente, ni intelectualmente, no estoy ganando absolutamente nada al tener a todos mis contactos y que me estén viendo ahí mis comentarios y yo viendo a los de ellos, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué? Porque también, todo también depende del ser, bueno, del individuo, ¿no? Todo depende de la persona. Si tú crees que lo que está posteando, eso es lo que es la persona, estamos haciendo un reduccionismo. Pero yo asumo que lo que está proyectando esa persona en las redes es simplemente una parte de ella, ¿no? Y puede ser que nada más sea una mofa o sea realmente lo que piensa. Pero para estar especulando, la verdad es que no me interesa, ¿no? Porque para eso mejor interactúo con esa persona, ¿no? Si se llega a dar el momento. Pero ahí es porque sale mi vena Levinas, ¿no? O sea, la interacción con el otro, la forma en la que me proyecta su rostro. ¿Por qué? Porque hay un pacto ahí de confidencialidad, hay un pacto de lealtad y como bien lo está diciendo Byung-Chul Han, es esta disposición de desnudar al otro poco a poco, ¿no? Es decir, que se vaya revelando poco a poco hacia mí y que sus secretos se vayan revelando poco a poco. Y esa es la parte más hermosa de la ética, de la intersubjetividad y de la relación humana, ¿no? Que cuando lo vemos en redes sociales sí se pierde eso y que es justamente también lo que va a criticar Byung-Chul Han. Estamos perdiendo esa interacción de revelar o de velar al otro o de que se desnude poco a poco el otro, que se nos vaya mostrando el otro y se ha perdido eso, pero también ese discurso ya ha sido muy manoseado, ¿no? Y caemos como en esta idea de, bueno, entonces hay que cerrar las redes sociales, ¿no? Y entonces ya no hay que hacer stream, entonces, bueno, este es nuestro último stream, sale, bye, Sí. ¿no? Esto fue todo por hoy, no, pues no, o sea, tampoco es por ese lado, ¿no? Exacto, por eso... Creo, Ujú. dime. No, que por eso insisto en que no estoy diciendo en que no... en que canceles las redes sociales, en que las quites. No va por ese lado. No va por ni siquiera el lado. O sea, más bien dicho es por interés genuino, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Sí, estamos claro. sacando de? O sea, lo planteo de esta forma, ¿no? En YouTube, entendido YouTube como red social también, o cuando menos como un inicio de red social, algo que busca mucho la gente es tutoriales, o sea, cosas de conocimiento. Entonces, no es extraño que lo haya, ¿no? En este tipo de plataformas como Twitch se van más tildadas a el entretenimiento a partir de ver jugar a otro, ¿no? O sea, aquí quizás sea en videojuegos principalmente, pero también lo hay en en deportes, ¿no? O sea, digo, lo puedes ver Sí, en otros. justo. Y mi pregunta sería justo en Twitter, en Facebook, o sea, como tratar de generar esta ingeniería inversa en qué es lo que estamos sacando de ahí, qué es lo que estamos buscando, cuál es la necesidad que se está cumpliendo de ahí, ¿no? O sea, que de ahí también viene un poco lo de las relaciones parasociales, ¿no? Y las amistades, que podremos discutir si quieres después. Sí, claro, porque ahí hay todo un fenómeno, ¿no? El sentir que, por ejemplo, lo hemos hablado también en otro momento, ¿no? Sentir que el youtuber es tu amigo, ¿no? Sí, Qué miedo, porque o sea, está bien que el youtuber probablemente se esté confesando ahí, esté revelando mucho de su vida pero un espectador que sienta que ya es su amigo, ahí también es todo un tema, ¿no? Pero lo dejamos sobre la mesa. El punto es cuando vemos, por ejemplo, este tipo de situaciones, cuando vemos que hay una serie de argumentos, ideas, opiniones, ideologías ahí desarrollándose o mutilándose o mostrándose de manera fragmentada en las redes sociales, sí es muy delicado lo que estás preguntando, porque ¿cuál es, digamos, el propósito que yo esté pegada ahí en el celular, scrolleando mi dedito para que me salga qué estoy buscando ahí, ¿no? ¿Qué tipo de información, hay algo ¿no? que están llenando, hay alguna función que están Ah, cumpliendo, eso es evidente. claro. Y creo que en ese sentido, pues sí, estoy siendo muy psicoanalista si quieren, ¿no? Pero Freud tiene
hasta cierto punto razón de cómo funciona la cultura, ¿no? Como este patrón también de revelar ciertos síntomas y controlarlos de alguna manera. Pero ¿qué pasa con estos hechos cuando ya tendemos a la violencia, ¿no? A una violencia velada o como decía uno de los comentarios, ¿no? Cuando es la violencia sublimada, ¿dónde está ahí el límite? O sea, creo que las preguntas son más allá de la ética, más bien incluso son preguntas antropológicas, ¿no? O sea, ¿qué estamos buscando como seres humanos ahí, tanto en lo individual como en lo colectivo? ¿Y por qué nos comportamos de esa manera y por qué lo estamos normalizando? Y cómo abordarlas quizá en un futuro, ¿no? O sea, cómo abordar Claro. la interacción con ellas hacia futuro. Creo que son cosas importantes. Ahora, yo creo que por hoy podemos empezar a cerrar aquí ya por hoy la plática y continuar pues, nuestro próximo stream. No sé qué opines. Bueno, solamente como una conclusión de todo esto. Claro, claro. Como una conclusión de todo esto, creo que queda pendiente todavía hablar a partir de todo esto, dos cuestiones, ¿no? Uno es cómo generar la crítica individual y colectiva, ¿no? Y por otro lado, también cuál es el lugar actualmente del humor, o sea, del humor en general, de la ironía y del sarcasmo, porque creo que este tipo de discursos también están censurando una de las grandes formas en las que el ser humano se ha podido expresar, que es el humor, ¿no? Y limitar los discursos sí me hace pensar en una de las frases de Zizek, pero antes de eso, porque con eso quiero cerrar, me gustaría escuchar tu conclusión de esto. O sea, bueno, son varios temas. Yo creo que tendríamos precisamente que abordar cada red aparte y pensar en cada red y en cómo se está tratando, en lo que dije de qué necesidad nuevamente está llenando, qué es lo que estamos encontrando ahí en el otro y en nosotros mismos, y cómo evitar, que es lo que me parece más importante, es cómo no caer en la mentalidad de masa, ¿no? En esta mentalidad Sí. de la turba, o sea, el seguir al otro nada más porque sí. O sea, yo pensaría eso, me parecería como lo más importante y por eso me parece un tema tan relevante, ¿no? O sea, enfocado tanto a lo individual como a los ejes políticos, económicos, o sea, porque ve también qué es lo que te están vendiendo, ve también qué ideas te están vendiendo ahí, ¿no? O sea, no es gratuito, lo hablamos con Blizzard, o sea, bueno, Blizzard censuró lo de Hong Kong porque le conviene, porque, pues, o sea, pues quienes le están pagando vienen de China, pues sí, o sea, entonces, ¿de dónde está entrando eso, no? Y acá uno de los comentarios dice, creo que el tener, bueno, primero Marimorai nos puso un pulgarcito. Muy bien. Y Saruchu dice, creo que el tener un perfil y una audiencia pequeña o grande en redes como Twitter dan la ilusión de un espacio personalizado que se comparte con los otros. Se crea un círculo social artificial o una extensión del que ya existe y se convierte en un arma de doble filo. La necesidad de formar parte del grupo cambia de espacio y forma. Concuerdo con lo que estás diciendo y sí, o sea, quedan muchos temas pendientes, pero encontré por ahí una cita, es un fragmentito, no es cita, sino un fragmento de Zizek y lo estoy tomando de El sublime objeto de la ideología y ya con esto me gustaría despedirme. Y dice así, toda cultura es en cierto modo una formación-reacción, un intento de limitar, de canalizar, de cultivar este desequilibrio, este núcleo traumático, este antagonismo radical por medio del cual el hombre corta su cordón umbilical, con la naturaleza, con la homeostasis animal. No es solo que la meta ya no consista en abolir este antagonismo pulsional, sino que la aspiración de abolirlo es precisamente la fuente de la tentación totalitaria. Los mayores asesinatos de masas y holocaustos siempre han sido perpetrados en nombre del hombre como ser armónico, de un hombre nuevo sin tensión antagónica. Creo que esto es muy claro para seguir reflexionando en torno a
discursos antagónicos, pero siempre y cuando nos lleven a una síntesis, a una crítica y a la búsqueda de la argumentación. Me gusta Con bastante. eso me despido. Me parece excelente. Pues si quieres lo seguimos desarrollando la próxima vez. Y Sí, pues, claro que sí. les recuerdo que nos pueden seguir por aquí y que también tenemos por si no lo vieron entero, pueden verlo en YouTube también. En este podcast stream. Y Sí. también en redes, por si quieren, precisamente hablando de ellas, ¿no? Eh, Justo. y pues yo creo que la próxima vez podemos continuar con la misma, bueno, no la misma plática, pero desarrollar un poco más de estas ideas. Sí, claro que sí. Y pues aquí nos estamos viendo, leyendo, escuchando lo que sea. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.